5, versículo 5 al 7. Hermano, dos favores. Número uno, no hay que estar saliendo y entrando en el tiempo de la predicación, ¿verdad? Para poder entenderla y no distraer a los demás. Ahora, si usted tiene que salir por causa de fuerza mayor, lo entendemos perfectamente, lo puede hacer, ¿verdad? Pero si usted puede esperarse, espérese, ¿verdad? La otra cosa es que ponga en silencio su teléfono, hermano, o apáguelo. La llamada más importante que tiene que recibir es la del Señor. Esa es la voz que usted debe escuchar en este momento. Ahora, yo sé que hay personas muy importantes que tienen que recibir algún mensaje, una llamada por su trabajo, ¿verdad? Así que lo puede poner en silencio y para no interrumpir la predicación. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer todos juntos esta parte de la Biblia. Yo leo el 5, ustedes leen el 6 y en el 7 nos unimos. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a leer todos juntos el 8, hermano. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero hablarles, hermanos, acerca de tratando con el orgullo y la soberbia. Así se llama el mensaje, tratando con el orgullo y la soberbia. Dice aquí, dice el versículo 5, igualmente, jóvenes, están a los ancianos, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos, dice, de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Permítenos, Señor, entender esta parte de tu palabra y ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, Señor. Que no seamos soberbios, orgullosos, Señor, sino que aprendamos la humildad, que seamos humildes, Señor, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Bendice, Señor, esta predicación, la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro fue un hombre, hermanos, que trató o tuvo que tratar con la soberbia. Todos en nuestra vida, hermanos, tenemos que tratar con este problema de la soberbia y el orgullo. Pedro sentía que él estaba bien espiritualmente, pero cuando él fue atacado por el diablo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él fue tentado, él negó al Señor Jesucristo, él maldijo, ¿verdad? Y estamos hablando de un hombre, hermano, que era un seguidor de Cristo, era alguien, ¿verdad?, que Dios usaba, pero cuando se llenó de soberbia y orgullo, hermano, vino su caída. Hermano, no importa en qué nivel de espiritualidad nos encontremos, podemos caer en este pecado. Todos batallamos con el orgullo, todos batallamos con la soberbia. Ahora, estas palabras, la palabra soberbia y la palabra orgullo, son dos palabras que se usan indistintivamente, pero hay algo que las diferencia. El orgullo, pudiéramos decir que tiene un punto positivo, ¿verdad? Porque a veces decimos, estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgulloso de mi hija, estoy orgulloso de mi esposa. Usamos esa palabra para hablar de algo bueno, ¿verdad? Pero la soberbia es completamente negativa. La persona soberbia piensa que es mejor que otra, es arrogante, es presunciosa, y eso le lleva a un estado, hermano, en el que tarde que temprano se va a meter en muchos problemas, porque la soberbia nos lleva a faltar el respeto a los demás y a ver a los demás, ¿verdad?, por
por debajo de nosotros. Entonces, es algo con lo cual tenemos que tratar, hermanos. La soberbia nos lleva a sentirnos mejor que otros, a mirar a los demás por debajo de nosotros. Mira un versículo donde la palabra de Dios nos exhorta a que no caigamos en esa condición. Hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de buscar la humildad, porque Dios bendice la humildad. Dios le da gracia a los humildes. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, hermano. Tenemos que reconocer que hay otras personas, hermano, que quizá van a ser mejor que nosotros, hermano. Yo sé que hay muchas personas aquí que dicen: yo hago las mejores hallacas del mundo, y no pueden saber que alguien las hace más ricas que usted. Es un ejemplo solamente, hermano. Pero hay personas así, hermano, piensan que son las mejores, piensan, verdad, que están por encima de otros, y la verdad, hermano, es que todos somos un cuerpo en Cristo. Todos tienen cosas buenas, hermano. Todos pueden aportar. Yo no puedo menospreciar a los demás, ni sentirme por encima de los demás, ¿verdad? Ni menospreciar a los demás. La Biblia nos exhorta a no caer en esa condición, hermano, porque esa condición trae muchos conflictos, trae muchos problemas, no solamente en una iglesia, pero en una familia, hermanos, ¿verdad? En el matrimonio, la soberbia, la arrogancia. Mire, a una persona soberbia no se le puede decir que está mal. A una persona soberbia no se le puede llamar la atención, porque nunca va a reconocer sus faltas. Y si ustedes, una esposa común va a pensar, ¿verdad?, que el que más se equivoca es el hombre. Y si usted es un esposo común, se va a pensar que la que más se equivoca es la esposa. Entonces imagínense, nos ponemos en esa situación, hermano, estamos en un pleito continuo. No podemos estar en un... Alguien tiene que ceder, alguien tiene que ser la persona madura, la persona humilde que busque una solución al conflicto. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Mire lo que dice: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, tampoco nos vamos a menospreciar. Usted es un hijo de Dios. Usted ha sido salvo por la sangre de Cristo. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Usted es un hijo de Dios. Pero no debemos sentirnos superiores a otros, ni menospreciar a otros, porque todos en esta vida nos necesitamos. Todos nos necesitamos. En una familia nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Usted necesita, como esposo, necesita de su esposa, necesita de su familia, y así, ¿verdad? Todos nos necesitamos unos a otros. Pablo dice estas palabras antes de presentar la analogía del cuerpo. El cuerpo está formado por muchos miembros, y un cuerpo no le puede decir un miembro no le puede decir a otro miembro: no te necesito. La mano necesita de los otros miembros, el pie necesita de los otros miembros, y es exactamente igual en la iglesia, hermano. Por eso es que no podemos sentirnos por encima de otros, y tampoco podemos menospreciar a otros, hermano. Hay quienes menosprecian, hay quienes ya tacharon a una persona y dicen: esa persona yo no la saludo, yo no le hablo, cayó de mi gracia. Esa no es la actitud de un cristiano, hermano. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos, hermano. Todos nos necesitamos. Dependemos los unos de los otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, la soberbia y la arrogancia, hermano, vienen a traer muchos problemas en la vida cristiana. Una persona que no le gusta ser corregida, cuidado, hermano. Arrogancia, superioridad son sus características. Ahora, en el contexto espiritual también se nos exhorta, hermano, en el contexto del servicio, a no creernos más por los dones que tenemos o por el servicio que hacemos para Dios. Todo es para Dios, y todo lo que hacemos es por la gracia.
de Dios. Mire, si Dios le permite a usted ser una persona espiritual y trabajar para el Señor, gloria a Dios, pero no menosprecie a la otra persona que no lo hace. Mire Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Hermano, la soberbia es un problema muy grande en el corazón del hombre. Es un problema de corazón, es un problema espiritual, hermano. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Y usted va a ver muchos versículos que hablan sobre ese tema, porque no es un tema, hermano, menor. Es un tema importante. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Por qué viene la caída? ¿Por qué viene el ser quebrantados? Dice: por el orgullo, por la soberbia, hermanos. La soberbia, escúcheme bien, hermano, solo nos va a traer problemas, solo nos va a traer divisiones. Tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra vida de la soberbia. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debes de guardarte, hermano, del orgullo y de la soberbia. Mire, en primer lugar, la realidad del orgullo y la soberbia. La realidad del orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia hay que verlas como Dios las ve. ¿Cómo ve Dios la soberbia y el orgullo, hermano? Mire cómo la ve Dios. Ahí en Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Dice aquí la palabra de Dios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, dice, son pecado. Hermano, la soberbia es un pecado, el orgullo es un pecado, ¿verdad? Entonces, tengo que verla como Dios la ve. Dice: altivez de ojos, orgullo de corazón, pensamiento de impíos. No es un cristiano, tiene que cuidar su corazón de estas cosas, hermano. Es rebelión contra Dios, es pecado, es abominación. Mire Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Si no encuentra el versículo, hermano, véalo ahí en la pantalla o escúchelo, ¿verdad? Pero no se distraiga, por favor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios aquí: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí menciona, ¿verdad?, los ojos altivos. Hermano, Dios es una abominación, el orgullo y la soberbia delante de Dios. El orgullo y la soberbia propició la caída de el diablo, Lucifer. Mírelo ahí en Isaías 14, hermanos. Isaías 14. Cuando nosotros, hermanos, creemos que estamos por encima de los demás, creemos que somos mejores que otros, nuestro corazón se empieza a llenar de soberbia y de orgullo, hermano. Mire lo que sucede. Dice la Biblia que así fue la caída del diablo. Isaías 14, versículo 12. Dice aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré, mire lo que dice, semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada.
Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a la espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ahí sigue hablando de esta condición, hermano. Dice que él decía: subiré y pondré mi trono y seré como el Altísimo. La soberbia y el orgullo propiciaron la caída de Lucifer, el diablo. Mire Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Solamente hay dos maneras, hermano, de corregir la soberbia. O nos humillamos nosotros delante de Dios, o viene la caída y Dios nos humilla. Porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Mire Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Amén, hermanos. Cuando tú te humillas delante de Dios, reconoces tu problema. Cuando tú vienes delante de Dios, hermano, y le pides su ayuda, y te dispones a someterse a tu voluntad, te estás humillando delante de Dios. Y el que Él da mayor gracia, Él da gracia. Dice el versículo 6, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es necesario, hermano, que si usted va a crecer en la gracia de Dios y va a pelear la batalla contra el diablo, es necesario la gracia de Dios. Hermano, no podemos vivir sin la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder de Dios en nuestra vida. Es Dios ayudándonos a vivir de una manera que en nuestras fuerzas nosotros no podemos vivir. Es reconocer que necesitamos a Dios. Por eso oramos, por eso venimos a la palabra de Dios, por eso estamos aquí en este día, hermano, porque reconocemos que le necesitamos. Una persona orgullosa y soberbia no quiere ni siquiera escuchar. Quiere escuchar, es sabia en su propia opinión, ¿verdad? No hay manera de hacerle ver las cosas, de darle un consejo, de corregir. No hay lugar en su corazón para eso. Qué bendición que usted tiene en su corazón el venir y decirle: Señor, háblame, Señor, ayúdame a hacer cambios en mi vida. Es la única manera, hermanos, de poder vivir correctamente nuestra vida. Entonces, punto número 1, la realidad del orgullo. Es rebelión contra Dios, es abominación, es pecado, hermano. El orgullo y la soberbia es pecado. La letra B dice que el orgullo contamina al hombre. El orgullo contamina al hombre. Es peligroso la soberbia y el orgullo, hermano, porque contamina nuestra mente, nuestras emociones, nos distorsionan, hermano, nuestros pensamientos. Mire lo que dice ahí Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 21:4. Qué triste, hermano, es ver a cristianos peleando, ver a matrimonios en conflicto, ver a familias atacándose unos a otros, hermano. Es triste, ¿verdad? Es lamentable. Y eso es lo que eso es lo que el orgullo va a propiciar. La soberbia y el orgullo propician todas estas cosas, hermano. Son la gasolina para eso. Proverbios 21:4 dice la palabra de Dios aquí: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento impíos son pecado, ¿verdad? Mire el Salmo 10, versículo 4. Voy a ir un poquito rápido con las citas, hermanos, así es que anótelas, escúchelas, si las pueden encontrar, mejor todavía. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Perdón, hermano, estamos en... Ok.
Nos vamos a Marcos 7:21, hermanos. Marcos 7:21. Es un problema de corazón, hermano, por tanto tiene que tratarse como otro pecado. Es decir, hay que confesarlo a Dios, hay que arrepentirnos y hay que estar dispuestos a sacarlo de nuestra vida, hermano. Pero mire, una de las principales características de un orgulloso es que piensa que no es orgulloso. Todos batallamos con el orgullo. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí no somos orgullosos? Todos batallamos en alguna manera. Amén, hermano. Pero uno de los síntomas del orgulloso es que no reconoce. Es como el borracho que nunca va a reconocer que tiene un problema, que es borracho. Borracho no reconoce que es borracho, por eso no deja. Mire lo que dice ahí, Marcos 7:21. ¿Sí están conmigo, hermanos? Marcos 7:21. De repente algunos se quedan dormidos, por eso digo eso, ¿verdad? Dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, dice, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, miren lo que dice, contaminan al hombre. Van a distorsionar su mente y van a distorsionar la realidad. Una persona soberbia siempre está distorsionando las cosas, hermano. No puede entender que haya personas que tienen buenas intenciones. No puede entender que esa persona está actuando de buena fe. No, tiene que pensar que hay una conspiración, ¿verdad? Todos la tienen contra mí, se victimiza. No, hermano, uno no puede estar pensando todo el tiempo en los problemas. Mire, no podemos estar llevando los problemas a la casa constantemente. Si usted es una de las personas que lleva los problemas de la iglesia a su casa o los problemas del trabajo a la casa, usted está muy mal, hermano. Usted tiene que cuidar su hogar. Miren, usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos, hermano, hermana. Tiene que cuidar el corazón de su esposa. Tiene que cuidar el corazón de ellos, hermano. Amén. Tenemos que cuidar, hermano, nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. Si nuestro corazón está mal, vamos a estar mal en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Veamos la realidad del orgullo. Tenemos que verla como Dios la ve, el orgullo y la soberbia. Número 2, las consecuencias del orgullo. Las consecuencias del orgullo. ¿Qué hace el orgullo y la soberbia? Divide, destruye. Mire Proverbios 28-25, hermanos. Bueno, primero Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Póngale una marca ahí al libro de Proverbios, porque vamos a estar regresando constantemente al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios aquí: ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda. La soberbia concebirá ¿qué? Contienda. Mire, hermano, es triste cuando a todos lados a donde vamos hay contienda. Mire, hermano, si usted a todos lados donde va sale de pleito, tenga cuidado, hermano, porque a veces tiene un corazón lleno de soberbia y de orgullo. Con todo el mundo se pelea. Cuidado, hermano. No estamos en paz con nadie, ¿verdad? Tenga cuidado, porque la soberbia concebirá contienda. Mire Proverbios 28-25. El orgullo y la soberbia son el factor principal de las divisiones, ¿verdad? De las divisiones. Mire Proverbios 28, versículo 25. Dice la palabra de Dios aquí: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscitará contiendas. Es el factor principal, hermano. Las rivalidades, los desacuerdos, las disputas. Lo opuesto a todo esto, hermano, es la unidad, el buen entendimiento, la paz. Pero ¿qué es lo que hace la soberbia y el orgullo? Afecta nuestra disposición, aún, hermano, para arreglar el problema.
El orgulloso no quiere arreglar el problema. El orgulloso quiere que le vaya mal a la otra persona. No, es que cómo se va a salir con la suya. Hermano, la humildad es dejarle las cosas al Señor y dejar que el Señor se encargue, hermano. Si usted tiene, porque si usted guarda eso en su corazón, hermano, la persona más dañada será usted. Mire, la otra persona duerme y ronca como si nada, y usted tiene ese sentir en su corazón. Puede vivir así, hermano, todo el tiempo. Alguien dijo esto: no hay problemas demasiado grandes para ser resueltos. Solo hay personas demasiado pequeñas para resolverlos. Los problemas, las divisiones, hermano, debemos arreglarlas. ¿Por qué no las arreglamos? Porque somos niños, inmaduros. No actuamos con madurez muchas veces. Actuamos con malicia. Hablamos mal de las personas. No respondemos de manera correcta. Mire, el orgullo, hermano, nos hace muy sensibles a las cosas. Nos hace muy sensibles. Personas que no le pueden ni voltear a ver porque ya se sintieron mal. Se me volvieron a ver. Es que no me saludaron. Es que no me mencionaron. No sea sensible, hermano. Amén. No tenga esa actitud, porque usted se está dañando, ¿verdad? Y está dañando a otros, hermano. Madure, crezca en la vida cristiana, hermano. Es importante nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo, los nuevos creyentes. Hermano, no podemos seguir con esa actitud en nuestro corazón. Mire, las consecuencias del orgullo divide y destruye. El orgullo también trae deshonra, dice la palabra de Dios. Mire, Proverbios 11:2. Proverbios 11, versículo 2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene también, ¿qué, hermanos? Viene la deshonra. Es decir, hermano, que cuando viene la soberbia, va a venir la caída. Mire, Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. La soberbia viene acompañada de caída. Viene acompañada, hermano, con deshonra. Proverbios 15, versículo 33 dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede, ¿qué, hermanos? Procede la humildad. Entonces, si yo tengo soberbia, hermano, no puedo esperar honra. Va a venir caída a mi vida. Dice Proverbios 18:12. Mire cuánto habla la palabra de Dios de esto, hermano. Es abundante la información. Proverbios 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. También ahí en Proverbios 29:23. Proverbios 29, versículo 23. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cristiano tiene que aprender la humildad, hermano, y un sinónimo de humildad es obediencia. Nos sometemos al Señor y nos disponemos a hacer su voluntad. Obedecemos a Dios, hermano. Qué difícil es que encontrar personas obedientes, hermano. Y mire, un montón de jóvenes, adolescentes orgullosos, hermano. No escuchan el consejo de sus padres, no escuchan las advertencias, no escuchan lo que sus padres les enseñan. Y luego, ahí terminan los muchachos, ¿verdad? En la cárcel. Ahí terminan mal, terminan con consecuencias desastrosas en su vida, porque no escuchan, hermano. No escuchan porque son soberbios, orgullosos. El orgullo trae deshonra, dice la palabra de Dios. Lo contrario a eso es la humildad. Hermano, sea humilde. Amén, hermanos. Tenemos el más grande ejemplo de humildad. Mira Filipenses capítulo 2. Capítulo 2.
versículo 1. Y se nos exhorta, hermanos, a seguir este ejemplo. Filipenses 2, versículo 3. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es ese sentir, hermano, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermanos? Mire, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hermano, tenemos el máximo ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, y gracias a ese sacrificio usted y yo tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias a que Él hizo ese sacrificio perfecto en la cruz, nosotros tenemos esperanza, hermanos. Pero se humilló. Se humilló. Mire, hermanos, si usted quiere que Dios bendiga su vida, humíllese. Quiere que Dios bendiga su matrimonio, humíllese. Quiere que Dios mantenga ayude y bendiga a su familia, sea humilde delante de Dios, sea humilde. No nos gusta humillarnos, hermano. Tenemos que aprender la humildad. Amén. Número 3, el orgullo destruye las almas. El orgullo destruye. El orgullo es el camino a la ruina. No hay otro camino. Proverbios 15, 25. Mire una vez más ahí, Proverbios capítulo 15, versículo 25. Dice la palabra de Dios aquí en el Proverbio 15, 25: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Note que dice asolará la casa. ¿De quién? De los soberbios. El 16, 18. Antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Versículo 19 dice: mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Capítulo 18, versículo 12 dice aquí: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Hermano, el orgullo destruye a las familias, destruye a las iglesias, destruye aún, hermano, todo lo que toca el orgullo. Mira un ejemplo ahí en Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Qué bendición, hermano, cuando Dios nos da una familia, Dios nos da una esposa, Dios nos da una iglesia. Amén, hermanos. Y somos agradecidos. Mira, a veces lo que nos hace falta es humildad para ser agradecidos. Agradecidos con Dios, hermano. Miren Lucas 12, versículo 13. Dice aquí: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mira, aquí está una familia peleándose por la herencia, ¿verdad? Dice el versículo 15: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come,
bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, eso es exactamente lo que hace la soberbia, lo que hace el orgullo. Nos lleva a olvidarnos de los demás. Pensamos en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestras necesidades, solamente en nosotros. Una persona soberbia, hermano, dice la Biblia que se va a destruir a sí misma y va a destruir a otros. Destruirá sus finanzas, destruirá su familia, se destruirá emocionalmente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, dice la palabra de Dios. Ahora, las consecuencias eternas del orgullo. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Lucas 18:9. Lucas 18:9. El peor estado del orgulloso, hermano, es creer que se va a salvar a sí mismo. Ese es lo más, lo peor, o el peor estado del orgulloso, es creer que se va a salvar a sí mismo porque es bueno. Mire, cuánta gente, hermano, a la que salimos a predicarle cada semana, cuánta gente menosprecia el evangelio. Porque creen como el hombre rico que nunca se van a morir. Están ocupados, están trabajando, ¿verdad? No hay tiempo para Dios, no hay tiempo de otra cosa. ¿Y cuánta gente menosprecia el evangelio? Ese es el peor estado del orgulloso. Lucas 18:9, escuche aquí, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El publicano dice, estando de lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire estos dos hombres, hermano. Hay muchas personas que usted se acerca a darles un tratadito, se acerca a quererles hablar de la palabra de Dios y literalmente te dicen: yo no necesito. Ve con el borracho, ve con la persona que anda por ahí en la calle, yo no necesito ahorita de Dios. Esa es la peor condición del orgulloso, hermano, creer que no necesita de Dios. Hermano, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nada de lo que hagamos en buenas obras nos puede salvar. Dice la Biblia: no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora sigue diciendo aquí, finalmente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, la vida cristiana comienza reconociendo que necesitamos de Dios. Señor, yo no me puedo salvar. Sálvame, Señor, necesito de ti, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Usted tiene que humillarse delante de Dios. ¿Es usted salvo? ¿Es usted un hijo de Dios? Y si es así, hermano, gloria a Dios, pero ahora viva, así como comenzó esa vida cristiana, reconociendo que necesitaba de Dios. De esa manera viva su vida cristiana, hermano, en una continua dependencia de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué nos congregamos? Porque necesitamos a Dios, hermano. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios. Necesitamos de Él. Usted necesita fortaleza, usted necesita guía, hermano. Usted necesita sabiduría de Dios. Pero somos tan soberbios, hermano, que no tenemos tiempo para ver la palabra de Dios un momento y buscar ayuda de Dios. Hermano, vamos a regresar ahí al pasaje que empezamos, hermano, 1 de Pedro. Ahí terminamos, hermano.
Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire el versículo 6, hermano. Guárdelo en su corazón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es exactamente lo que Dios quiere, hermano. Que usted confíe en Él, que usted dependa de Él. Amén, hermanos. Y le busque. Dice la palabra de Dios, Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, aprendamos a ser humildes, a depender del Señor, porque necesitamos la gracia para vivir. Amén, hermanos. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos en este momento a examinar nuestras vidas, examinar nuestro corazón, Señor. Así como decía el salmista, Señor, y ver si hay camino de perversidad, y ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos, Padre, que somos orgullosos y soberbios. Constantemente, Señor, queremos el reconocimiento, queremos enaltecernos, queremos muchas veces, Señor, sentirnos por encima de otros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser obedientes, Señor, y ayúdanos a estar conscientes, Señor, de las necesidades de otros. No permita, Señor, que el orgullo y la soberbia, Señor, nos lleven por el camino de destrucción. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a sacar este pecado de nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como estamos, hermanos, cerrados, de nada sirve escuchar una predicación, hermano, si usted no toma decisiones. ¿Sabe? Usted escuchó ese mensaje y usted dice, bueno, pues yo soy humilde. Pregúntele al Señor si usted es humilde. Señor, ¿realmente soy humilde? ¿Tiene conflictos? Hermano Franklin, estos dos jóvenes, ¿qué está pasando ahí? Porque están distrayendo ahí al hermano. Es un problema de corazón, hermano. La altivez de ojos, orgullo de corazón, hermano. Examine su vida, los conflictos. ¿Tiene conflictos, hermano? ¿Hay divisiones en su hogar? ¿Cómo está en su matrimonio? ¿Cómo está en su relación con otros cristianos? ¿Tiene problemas y conflictos constantemente? Quizá lo que tenemos que reconocer, hermano, que estamos mal delante de Dios, y estamos mal, hermano. No permita que el orgullo y la soberbia destruyan, hermano, sus relaciones con otros. Hermano, cámbielo, por favor, hermano. Hermano, cámbielo, hermano, que no van a parar. Entonces, si vienen de la ruta, hable con los hermanos que vienen de la ruta. Hermano, no estamos jugando aquí. Con la palabra de Dios, es algo en serio, hermano. Hay corazones, hermano, que tienen muchos problemas. Hay matrimonios que tienen problemas.
familias que tienen problemas. Hay iglesias, hermano, que se dividen, que se destruyen, hermano, por la soberbia y el orgullo. Que el Señor nos ayude, hermano, porque necesitamos cambiar. Necesitamos hacer cambios. Si Dios ha hablado a su vida, mi hermano, solamente quiero orar por usted. Quizá usted tiene que tratar con algo en su vida. Si Dios habló alguna área, hermano, quisiera hablar por usted, levante su mano y diga: pastor, yo necesito tratar con algo en mi corazón. Ore por mí, el Señor me ayuda. Gracias a Dios. Hay manos levantadas. Hay manos levantadas. Si alguien te ha exhortado y te ha dicho: hermano, tú has hecho esto, hermano, tienes esta actitud. Mire, la soberbia no te deja ver, hermano. Quizá tu esposa te ha dicho algo, y la soberbia no te deja escuchar a tu esposa o a tu esposo. Quizá tus hijos, hermano, están sufriendo. Yo no sé cuál sea el caso de cada uno de nosotros, hermano, pero lo que sí sé es que tienes que sacar la orgullo y la soberbia de tu corazón, hermano. Porque si no, te destruirán a ti, destruirán tu comunión, tu relación con otros. Alguien más dirá: pastor, ore por mí, yo necesito hacer cambios en mi vida. Dios me habló de alguna manera o de otra, Dios me ha hablado. Ore por mí, gracias a Dios, hay varias manos ahí. Hay varias manos. Quiero hacer otra pregunta. Esta pregunta es para nuestros visitantes, con mucho respeto. Quisiera preguntarle: ¿usted va a morir algún día? ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué si hoy fuese ese día? ¿Estaría usted 100% segura de ir a la gloria con Dios y quedarse con Él para siempre? ¿Tiene esa certeza de ir a la gloria? Si usted no está seguro, no está segura, permítanos mostrarle con la Biblia cómo usted puede tener la seguridad de ir a la gloria con Dios. Levante su mano si usted no está seguro, segura. Yo no estoy seguro de ir al cielo, pero me gustaría saber. Permítanos mostrarle con la Biblia. Ahí tenemos hermana Yali, dos visitantes, atrás está otra. Vamos a pedir a alguien que se acerque ahí atrás con las dos señoritas. Ocúpese usted, hermana Yali. Y vamos a dejar que otra hermana se acerque ahí. Hermana Belkis, acérquese a la visitante que está ahí. Exactamente, pregúntele si necesita salir a explicarle. Si hay un visitante, hermano, pregúntele si está seguro de ir a la gloria. Qué triste sería, hermano, que venga una persona a la iglesia y no hablarle de Cristo. ¿Usted tiene alguna duda sobre su salvación? Mire, el orgullo no le permite. El orgullo no le permite reconocer. No está seguro de su salvación. Tiene dudas, pero aún así no lo reconoce. Tiene problemas en su matrimonio, busque ayuda. No sea orgulloso. Sea orgullosa, hermana, si tiene problemas en alguna área de su vida, busque ayuda espiritual. Hay buenos matrimonios, hay hermanos espirituales. Hay conocimiento en la Biblia, hermano. Gracias a Dios por el hermano, gracias a Dios por las personas que van a escuchar el Evangelio. Vamos a ponernos aquí, hermanos, para orar. Vamos a ponernos aquí para orar. Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, en este día, Señor. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la palabra, fuente inagotable de sabiduría, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a examinar nuestras vidas, examinar nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos examine, porque a veces nuestro juicio, Señor, no es el correcto. Examínanos, Señor, y muéstranos aquello en lo que debemos atender, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que necesitan atención, Señor. Ayúdanos a hacer cambios, Padre.
Obra en cada vida, obra en cada corazón, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que han manifestado, Señor, esa necesidad que tienen de hacer cambios. Ayúdales, dales entendimiento con tu palabra, Señor, y permite, Señor, que esos cambios que hagan, Señor, sean para bendición y sean para ayuda, Señor. Señor, te pedimos por las personas que están escuchando el Evangelio, obra poderosamente en su vida, Señor, sálvales. Despídenos con tu bendición, Señor, y que las decisiones que hayamos tomado sean para honra y gloria tuya, Señor. Sigue edificando tu pueblo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Vamos a entonar un himno así de pie, hermanos, y estaremos despedidos. Vamos a buscar allí, hermanos,